Finales de marzo de 1945. El avance aliado hacia el corazón de Alemania comienza a perder ritmo. En el cuartel general supremo, el mariscal de campo Bernard Montgomery envía otra solicitud detallada más al equipo de Eisenhower. Más reservas de munición, más combustible acumulado, más tiempo precioso para preparar meticulosamente la siguiente fase de sus operaciones. Eisenhower está sentado en su escritorio, leyendo la última solicitud de Montgomery, cuando un oficial de Estado Mayor entra apresuradamente con un informe urgente, proveniente del cuartel general del Tercer Ejército. El informe contiene una información tan extraordinaria, tan casi imposible de creer en su magnitud, que Eisenhower pide de inmediato una verificación independiente antes de aceptar esas cifras como ciertas. La verificación llega desde múltiples fuentes en cuestión de una hora, confirmando lo que parecía imposible. George Patton ha capturado 100.000 soldados alemanes en una sola campaña de apenas 2 semanas de duración. 100.000 prisioneros más, de los que algunos ejércitos aliados enteros han logrado capturar en muchos meses de combate continuo. Patton no esperó pacientemente autorización desde el mando superior. No esperó a que su situación de suministros fuera perfecta. No coordinó cuidadosamente cada movimiento con las unidades vecinas, ni sometió planes operativos detallados a la aprobación de ningún comité. Simplemente avanzó más rápido de lo que los alemanes podían siquiera reaccionar. Y para cuando los comandantes alemanes finalmente entendieron lo que realmente les estaba ocurriendo, ejércitos alemanes enteros se encontraban completamente rodeados, sin rutas de escape, rindiéndose en masa. Eisenhower deja el asombroso informe sobre su escritorio y dice algo que sus oficiales de Estado Mayor recordarán y repetirán durante el resto de sus vidas. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Para marzo de 1945, mientras la guerra entraba en su fase final, el contraste entre los métodos de Montgomery y los de Patton se había convertido en mucho más que una simple diferencia de personalidad o de estilo de mando. Representaba 2 filosofías de guerra fundamentalmente opuestas, 2 maneras completamente distintas de entender cómo debían librarse y ganarse las batallas. Montgomery creía profundamente en un enfoque metódico que le había servido bien a lo largo de toda su carrera. Concentrar una fuerza abrumadora en el punto decisivo, establecer una superioridad logística completa antes de comenzar cualquier operación, planificar cada fase con un detalle meticuloso, hasta el movimiento de la unidad más pequeña, y después ejecutar el plan con precisión matemática según un cronograma predeterminado. Las operaciones militares de Montgomery se caracterizaban por periodos de preparación extraordinariamente largos, que podían extenderse durante semanas enteras, bombardeos masivos de artillería que pulverizaban las posiciones enemigas antes de cualquier avance de infantería, y movimientos hacia adelante que se desarrollaban según cronogramas cuidadosamente construidos, sin dejar absolutamente nada al azar. Su Estado Mayor producía planes operativos que podían extenderse a cientos de páginas de instrucciones detalladas. Sus oficiales de suministro calculaban las necesidades de munición hasta el último proyectil de artillería para cada cañón. Cada unidad involucrada en la operación conocía su objetivo específico, su ruta designada de avance y su cronograma preciso de movimiento. Absolutamente nada quedaba librado al azar ni a la improvisación, porque Montgomery creía firmemente que el azar y el caos eran los verdaderos enemigos del éxito militar. Este enfoque cuidadoso y metódico le había funcionado muy bien a Montgomery en ciertos contextos operativos a lo largo de la guerra. Su célebre victoria en el Alamein, en el norte de África, había sido un triunfo de la preparación y de la concentración masiva de fuerzas contra una posición enemiga fija. Su cruce del río Rin había involucrado la operación anfibia más grande montada desde el propio día D, ejecutada con una planificación meticulosa a lo largo de muchas semanas de preparación intensiva. Cuando Montgomery contaba con tiempo suficiente, recursos abundantes y un objetivo claro y bien definido,
Sus métodos producían resultados consistentemente positivos, pero su enfoque tenía un costo significativo que no podía ignorarse: el tiempo. Las operaciones de Montgomery, sencillamente, no podían acelerarse sin violar sus principios fundamentales. Intentar empujar a sus fuerzas hacia adelante, antes de que cada detalle logístico estuviera absolutamente perfecto, antes de que cada necesidad de suministro estuviera cubierta, antes de que cada contingencia estuviera planificada, iba en contra de todo lo que Montgomery creía sobre cómo debían librarse las guerras. Y en marzo de 1945, el tiempo era, precisamente, algo que a los aliados les empezaba a faltar la paciencia para seguir concediendo. La filosofía de guerra de Patton era exactamente lo contrario en cada sentido imaginable. Creía apasionadamente que, en la guerra móvil moderna, la velocidad y el impulso implacable superaban a la preparación cuidadosa y a la superioridad de fuerza bruta. Sus operaciones militares se caracterizaban por un movimiento rápido que nunca se detenía, una explotación agresiva de cada oportunidad que se presentaba, y una disposición a aceptar riesgos operativos que incomodaban profundamente a los oficiales de Estado Mayor de otros ejércitos. Las líneas de suministro de Patton se estiraban con frecuencia de manera peligrosa, mucho más allá de lo que la doctrina consideraba seguro. Sus flancos quedaban expuestos con frecuencia a posibles contraataques. Sus unidades a veces avanzaban tan rápido que perdían temporalmente contacto por radio con el mando superior, operando de manera prácticamente independiente. Pero Patton argumentaba con firmeza que estos riesgos tácticos resultaban completamente aceptables, porque la propia velocidad funcionaba como un arma que paralizaba la toma de decisiones del enemigo y creaba oportunidades operativas que ninguna preparación cuidadosa podría jamás lograr. Una expresión sarcástica, algo así como «contar balas», surgió durante la campaña del Palatinado, como una descripción irónica del enfoque cauteloso de Montgomery hacia las operaciones. Mientras Patton llevaba a su tercer ejército profundamente dentro del territorio alemán a una velocidad vertiginosa, Montgomery presentaba solicitudes detalladas de munición adicional antes de siquiera autorizar la siguiente fase de sus operaciones cuidadosamente planificadas. Sus solicitudes eran extremadamente específicas. Tantos miles de proyectiles de artillería de 25 libras debían acumularse. Tantos miles de galones de combustible debían almacenarse. Tantas toneladas de diversos suministros debían posicionarse por adelantado. Estas solicitudes eran, desde una perspectiva doctrinal, perfectamente sólidas. Las fuerzas de Montgomery, genuinamente, no podían operar de manera efectiva sin suministros adecuados correctamente posicionados. Pero desde la perspectiva cada vez más frustrada de Eisenhower en el cuartel general supremo, estas constantes solicitudes representaban, sencillamente, retraso. Cada día que Montgomery dedicaba a contar munición y calcular necesidades de suministro, era otro día que los alemanes aprovechaban para reagrupar sus fuerzas destrozadas, establecer nuevas líneas defensivas y trasladar reservas hacia posiciones de contención. Eisenhower se encontraba atrapado, incómodamente, entre dos comandantes con filosofías operativas radicalmente opuestas. Uno exigía una preparación perfecta antes de moverse. El otro exigía únicamente permiso para atacar, y nada más. La frustración creciente en el cuartel general supremo no tenía que ver con la competencia básica de Montgomery como comandante militar. Era, sin duda, un profesional hábil que había ganado victorias significativas a lo largo de toda la guerra. La frustración tenía que ver, específicamente, con el ritmo dolorosamente lento de sus operaciones precisamente en este momento tan crítico. Para finales de marzo de 1945, la guerra en Europa ya estaba claramente ganada en términos estratégicos generales. Alemania no podía, de ninguna manera, reemplazar sus pérdidas catastróficas de hombres y equipo. Sus reservas de combustible estaban completamente agotadas. Sus industrias eran bombardeadas sistemáticamente a toda hora. La pregunta fundamental ya no era si Alemania perdería la guerra, sino cuánto tiempo más se prolongaría el conflicto,
y cuántas bajas adicionales tendrían que sufrir las fuerzas aliadas antes de la rendición final. En este contexto operativo tan crítico, el enfoque metódico y lento de Montgomery empezaba a sentirse cada vez más fuera de sintonía con la realidad del terreno. Existía una oportunidad clara de terminar la guerra rápidamente, explotando de manera agresiva la debilidad alemana. Pero esa explotación rápida exigía velocidad y movimiento constante, exactamente lo que toda la filosofía de Montgomery resistía instintivamente. La posición de Eisenhower se complicaba todavía más por consideraciones políticas que no podía ignorar. Montgomery no era simplemente un comandante de campo más entre muchos otros. Era un auténtico héroe nacional en Gran Bretaña, una figura pública cuyo prestigio y reputación importaban enormemente para la moral civil británica y para la delicada alianza angloamericana. Criticar abiertamente a Montgomery en público, o parecer favorecer obviamente a Patton en su detrimento, creaba serios problemas políticos que Eisenhower, como comandante supremo aliado, sencillamente no podía permitirse ignorar. Pero en privado, en conversaciones confidenciales con su equipo más cercano, Eisenhower se sentía cada vez más atraído hacia el enfoque agresivo de Patton. El comandante supremo veía la situación operativa sobre el terreno con absoluta claridad. Los ejércitos alemanes se estaban desintegrando visiblemente frente al avance aliado. Las líneas defensivas colapsaban en todo el frente. Existían oportunidades de grandes cercos y rendiciones masivas en todo el teatro de operaciones. Pero aprovechar esas oportunidades fugaces exigía, precisamente, el tipo de operaciones agresivas y de alta velocidad que Patton ejecutaba casi por instinto, y que Montgomery consideraba peligrosamente temerarias y poco profesionales. Esta tensión fundamental entre la preparación metódica y la explotación agresiva sentó perfectamente el escenario para lo que ocurrió a continuación en la región del Palatinado, en el oeste de Alemania. El 13 de marzo de 1945, el tercer ejército de Patton lanzó lo que los historiadores militares llamarían después la campaña del Palatinado. El concepto operativo era característicamente audaz y poco convencional. Las fuerzas alemanas defendían posiciones al oeste del río Rin, con considerable fuerza, intentando desesperadamente retrasar el avance aliado y cubrir la retirada de sus propias fuerzas hacia la seguridad al otro lado del río. La doctrina militar tradicional, enseñada en cada academia de Estado Mayor, decía que había que fijar a estas fuerzas defensoras en su lugar mediante presión frontal sostenida, mientras se acumulaba simultáneamente una fuerza abrumadora para un asalto deliberado y cuidadosamente planeado. Patton ignoró por completo la doctrina tradicional y en su lugar hizo algo inesperado. Ordenó un avance rápido a través de un terreno que los comandantes alemanes consideraban completamente intransitable para fuerzas blindadas, con la intención deliberada de situarse detrás de las posiciones defensivas alemanas, cortándolas por completo de sus rutas de escape a través del Rin. El terreno de la región del Palatinado, en efecto, no resultaba ideal para operaciones blindadas según los estándares convencionales. La región se caracterizaba por un paisaje accidentado y montañoso, cubierto de bosques densos, numerosos ríos y arroyos pequeños, y una red de caminos que favorecía claramente las operaciones defensivas. Los comandantes alemanes habían posicionado sus fuerzas con confianza, esperando que los ataques americanos llegaran, previsiblemente, desde el oeste, a lo largo de las carreteras principales, y que dispondrían de tiempo suficiente para realizar retiradas de combate, ordenadas antes de que sus rutas de escape quedaran seriamente amenazadas. Estas expectativas alemanas se basaban en suposiciones completamente razonables sobre cómo suelen operar las fuerzas mecanizadas en combate. El blindaje necesita buenas carreteras para moverse eficientemente. Necesita líneas de suministro seguras hacia la retaguardia. Avanza metódicamente, consolidando cada posición antes de avanzar hacia el siguiente objetivo. Estas suposiciones se habían mantenido válidas durante la mayor parte de la guerra en Europa, a lo largo de múltiples campañas. Patton estaba a punto de demostrar, de manera brutal,
que las suposiciones sobre el campo de batalla pueden resultar fatales cuando el enemigo se niega a seguirlas. El avance del Tercer Ejército no comenzó con el tradicional bombardeo masivo de artillería que suele anunciar los ataques, sino simplemente con un movimiento rápido a lo largo de múltiples ejes simultáneamente. Columnas blindadas avanzaban con agresividad por varias rutas distintas a la vez, evitando deliberadamente los centros de resistencia en lugar de detenerse a reducirlos metódicamente mediante sitio. Cuando se encontraban con puntos fuertes alemanes bloqueando carreteras, las fuerzas de Patton los fijaban con el mínimo de fuerza necesaria, y sencillamente continuaban avanzando a su alrededor por rutas alternativas. El ritmo del avance resultaba absolutamente implacable y agotador para las tropas. Las unidades avanzaban rutinariamente 30, 40, a veces hasta 65 kilómetros en un solo día de operaciones continuas. Los comandantes alemanes recibían informes cada vez más frenéticos sobre blindados americanos apareciendo en lugares que consideraban tácticamente imposibles. Y al principio asumían que esos informes debían estar exagerados o basados en identificaciones erróneas. Para cuando finalmente entendían que los informes eran completamente precisos, las fuerzas americanas ya estaban operando profundamente dentro de su propia retaguardia, cortando líneas de suministro y rutas de escape. La clave del éxito asombroso de Patton no residía en un poder de fuego superior, ni en un mejor equipo que el de los alemanes. La clave era, sencillamente, el ritmo operativo, la velocidad misma con la que se desarrollaban las operaciones. La planificación defensiva alemana se basaba en suposiciones sobre un ritmo razonable de operaciones. Las unidades esperaban sostener una posición defensiva durante 1 o 2 días de combate, y después, recibir órdenes de realizar una retirada ordenada hacia la siguiente línea defensiva preparada más atrás. Los convoyes de suministro esperaban contar con rutas disponibles entre las unidades de vanguardia y los depósitos de retaguardia. Los estados mayores esperaban tener tiempo suficiente para evaluar cuidadosamente las situaciones cambiantes y emitir órdenes correctamente coordinadas hacia las unidades subordinadas. El avance de Patton operaba a un ritmo tan furioso que invalidaba por completo todas estas suposiciones razonables. Las unidades alemanas quedaban rebasadas antes incluso de terminar de establecer sus posiciones defensivas. Los convoyes de suministro eran cortados y capturados antes de poder alcanzar sus destinos previstos. Los cuarteles generales perdían todo contacto con las unidades de vanguardia, porque la situación táctica cambiaba más rápido de lo que los informes podían transmitirse y procesarse. Para el 20 de marzo, apenas una semana después de comenzar la ofensiva, el Tercer Ejército ya había penetrado más de 96 kilómetros dentro del territorio controlado por los alemanes, y se aproximaba al río Rin en múltiples puntos ampliamente separados entre sí. De manera todavía más significativa, desde una perspectiva estratégica, las fuerzas alemanas que habían estado defendiendo posiciones al oeste del Rin quedaban ahora completamente cortadas de toda posibilidad de retirada. Las carreteras que desesperadamente necesitaban para replegarse estaban firmemente controladas por fuerzas americanas. Los puentes que necesitaban para cruzar el río hacia la seguridad estaban o bien ya capturados por tropas americanas, o bajo observación directa y fuego constante de artillería americana. Divisiones alemanas enteras se encontraban de pronto rodeadas por todos los flancos, completamente incapaces de retirarse hacia la seguridad, incapaces de recibir suministros o refuerzos, enfrentando la elección brutal entre intentar romper el cerco a través de las posiciones americanas a un costo altísimo, o sencillamente rendirse. El primer ejército alemán y el séptimo ejército alemán, que habían comenzado el mes como formaciones de combate coherentes, sumando en conjunto más de 200.000 soldados, quedaron ahora fragmentados en docenas de bolsas aisladas, dispersas por todo el Palatinado, sin ninguna coordinación entre sí. Algunas unidades, comandadas por oficiales todavía comprometidos con seguir combatiendo, intentaron desesperados ataques de ruptura. Estos intentos resultaron extremadamente costosos,
y en gran medida fracasaron en lograr sus objetivos. Las fuerzas americanas se habían posicionado inteligentemente en todas las carreteras principales y los cruces fluviales, exactamente donde las fuerzas alemanas debían pasar si querían tener alguna posibilidad de escapar de la trampa. Los intentos de ruptura se convertían rápidamente en enfrentamientos completamente desiguales, donde las columnas alemanas quedaban atrapadas a campo abierto, expuestas al blindaje y a la artillería americana, y eran sistemáticamente destruidas. Otras unidades alemanas, con comandantes que ya habían reconocido la completa inutilidad de seguir resistiendo, sencillamente dejaban de combatir por completo y esperaban a ser capturadas. Para el 25 de marzo, la campaña había terminado. En términos militares prácticos, la resistencia alemana al oeste del Rin se había colapsado por completo. Lo que quedaba era, simplemente, la enorme tarea administrativa de procesar a las decenas de miles de prisioneros que seguían rindiéndose. La captura de 100.000 soldados alemanes en una sola campaña de 2 semanas no fue un único evento dramático, sino más bien un proceso que se desarrolló gradualmente a lo largo de 10 días. El proceso comenzó con el cerco operativo de las fuerzas alemanas, continuó con el colapso completo de sus sistemas de mando y control, y culminó en rendiciones masivas que superaron por completo la capacidad de procesamiento de prisioneros del Tercer Ejército. Para entender cómo ocurrió esta captura masiva sin precedentes, hace falta entender la situación específica de los alemanes hacia finales de marzo de 1945. Las unidades alemanas rodeadas en el Palatinado no estaban derrotadas en el sentido tradicional de haber sido destruidas mediante combate prolongado. Muchas unidades seguían casi a plena fuerza, tanto en efectivos como en equipo. Todavía tenían armas, munición suficiente y el entrenamiento profesional para usarlas efectivamente. Lo que les faltaba por completo era esperanza en el futuro. Hacia finales de marzo, incluso los soldados alemanes más dedicados e ideológicamente comprometidos entendían con total claridad que la guerra estaba irremediablemente perdida. La pregunta que enfrentaban estos soldados rodeados ya no era si Alemania sería derrotada, sino si ellos personalmente sobrevivirían lo suficiente como para ver el final. Rodeados por fuerzas americanas, cortados de todo suministro y de toda comunicación con el mando superior, estos soldados calculaban cuidadosamente sus opciones limitadas. Intentar abrirse paso a través de las líneas americanas significaba aceptar bajas muy altas por una posibilidad de éxito muy incierta. Rendirse significaba supervivencia garantizada y el fin inmediato de su guerra personal. Cada vez con más frecuencia, ante esta elección, elegían racionalmente la supervivencia. Las rendiciones comenzaron inicialmente en pequeños grupos. Un solo pelotón emergía con cautela de una posición defensiva, portando banderas blancas improvisadas. El comandante de una compañía enviaba a un emisario para negociar los términos de rendición. Estas primeras rendiciones pequeñas se procesaban a través de los procedimientos normales. Pero para el 23 de marzo, las rendiciones ya no ocurrían en pequeños grupos manejables. Ocurrían en batallones enteros, regimientos completos, divisiones enteras a la vez. El 24 de marzo, la 6ª División de Montaña de las SS se rindió como formación militar completa e intacta. Más de 15.000 soldados, junto con sus oficiales, su equipo y su organización de unidad, se rindieron todos juntos. La división sencillamente dejó de combatir mediante una decisión colectiva y coherente. Apiló metódicamente sus armas en pilas ordenadas y esperó pacientemente a que las fuerzas americanas los tomaran bajo custodia. El desafío logístico de procesar a 100.000 prisioneros resultaba absolutamente asombroso para las unidades de apoyo del Tercer Ejército. Cada prisionero individual debía ser cuidadosamente registrado en busca de armas y documentos de inteligencia. Cada uno debía ser correctamente identificado, con registros creados para él. Sus armas debían recolectarse sistemáticamente y asegurarse. Debían ser alimentados con raciones limitadas, recibir atención médica si estaban heridos,
y eventualmente ser transportados a campos de prisioneros en la retaguardia. Las unidades de policía militar del Tercer Ejército, dimensionadas y equipadas para manejar cantidades pequeñas de prisioneros capturados en operaciones normales de combate, quedaron completamente desbordadas por cifras sin precedentes. Se establecieron apresuradamente áreas de retención temporal en campos abiertos y plazas de pueblos por toda la región. Los prisioneros alemanes eran organizados por sus propios oficiales, a quienes se les indicaba explícitamente que mantuvieran el orden y la disciplina dentro de sus propias unidades, hasta que las fuerzas americanas pudieran procesarlos adecuadamente. Las columnas de prisioneros alemanes marchando hacia el cautiverio se extendían por kilómetros a lo largo de las carreteras. Los soldados americanos que observaban estas extraordinarias columnas describirían después una cualidad casi surreal en la experiencia. No se trataba de soldados derrotados en el sentido convencional, hombres quebrados y desmoralizados. Muchos seguían bien equipados, bien alimentados y físicamente sanos. Se rendían no porque hubieran sido vencidos en combate directo, sino porque habían sido completamente superados en maniobra, y no veían absolutamente ningún sentido en continuar combatiendo una guerra que ya estaba perdida. Algunos soldados americanos reportaron que los prisioneros alemanes en realidad parecían casi aliviados por su captura. La terrible tensión de combatir una guerra perdida, de la retirada constante, de ver a su propio país siendo destruido sistemáticamente, finalmente se había levantado de sus hombros. Ahora eran prisioneros, lo cual significaba que estaban a salvo de seguir combatiendo. Serían alimentados. Su guerra había terminado. Entre las masas de prisioneros, había oficiales de rango significativo y amplia experiencia de combate. Comandantes de división que habían dirigido formaciones a través de importantes campañas en Francia, Rusia y el norte de África. Oficiales de Estado Mayor, que habían planificado operaciones y coordinado logística compleja. Estos oficiales profesionales, al ser sistemáticamente interrogados por la inteligencia americana, expresaban un tema recurrente. No habían sido derrotados por la potencia de fuego americana ni por su superioridad material, sino por una velocidad americana que sencillamente no lograban igualar. Describían haber sido completamente incapaces de establecer líneas defensivas porque las fuerzas americanas llegaban a las posiciones antes de que pudieran prepararse adecuadamente. Describían haber perdido toda comunicación con las unidades subordinadas, porque los cuarteles generales eran rebasados más rápido de lo que podían establecerse nuevos cuarteles. Describían haber sido rodeados, rebasados y aislados, antes de siquiera entender dónde se encontraban realmente las fuerzas americanas o cuáles eran sus verdaderas intenciones operativas. En sus propias evaluaciones militares profesionales, habían sido derrotados por un ritmo operativo que, sencillamente, no podían igualar. El 25 de marzo de 1945, el informe oficial llegó al Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, en Reims, Francia. El informe procedía del Cuartel General del Tercer Ejército. Estaba firmado por el jefe de Estado Mayor de Patton, y su contenido resultaba casi difícil de creer, incluso con verificación. Total de prisioneros alemanes capturados en la campaña del Palatinado. 98.000, con capturas adicionales todavía siendo procesadas y contadas. Total final estimado, más de 100.000 prisioneros. El informe incluía documentación de respaldo extensa para verificar estas afirmaciones, registros de procesamiento de prisioneros, evaluaciones de inteligencia, informes individuales de las unidades. El equipo de Eisenhower verificó las cifras de manera independiente, precisamente por lo extraordinarias y sin precedentes que resultaban. La verificación confirmó absolutamente todo. Patton había capturado más prisioneros en 2 semanas de los que algunos ejércitos aliados habían capturado en muchos meses de operaciones continuas. La reacción inmediata de Eisenhower, según los oficiales de Estado Mayor presentes en la sala, fue una mezcla de satisfacción profesional y auténtico asombro personal. La satisfacción profesional resultaba clara y perfectamente fundada. Esta victoria aceleraba significativamente el final de la guerra en Europa.
100.000 soldados alemanes retirados permanentemente del campo de batalla significaban 100.000 soldados que no defenderían el Rin, que no disputarían el avance hacia el corazón industrial de Alemania, que no infligirían bajas adicionales a las fuerzas aliadas. La captura resultaba estratégicamente significativa mucho más allá de la impresionante cifra en sí misma. Demostraba de manera concluyente que la resistencia alemana se estaba colapsando rápidamente, que las rendiciones a gran escala no solo eran posibles, sino cada vez más probables, que las operaciones agresivas podían lograr resultados que los enfoques metódicos, sencillamente, no podían igualar. Pero el asombro personal que sentía Eisenhower reflejaba algo más profundo sobre su comprensión de Patton. Eisenhower llevaba muchos años trabajando estrechamente con Patton. Conocía íntimamente sus considerables fortalezas: un liderazgo agresivo capaz de inspirar a las tropas, un brillo táctico genuino en el campo de batalla, una habilidad casi sobrenatural para inspirar a sus soldados a lograr lo aparentemente imposible. También conocía perfectamente bien sus serias debilidades: una torpeza política absoluta, decisiones impulsivas que a veces rozaban la insubordinación, una disposición obstina a asumir riesgos operativos que a veces bordeaban la temeridad genuina. A lo largo de toda la guerra, Eisenhower había defendido repetidamente a Patton frente a numerosos críticos que querían verlo relevado del mando, argumentando siempre que su efectividad en combate superaba con creces sus defectos y controversias personales. Pero incluso Eisenhower, que entendía las capacidades de Patton mejor que casi nadie dentro de toda la estructura de mando aliada, se sentía genuinamente sorprendido por la magnitud de este éxito. Capturar 100.000 prisioneros no era simplemente un buen liderazgo o habilidad táctica, era sencillamente brillantez operativa del más alto nivel absoluto. La dimensión política de este éxito no podía ignorarse ni minimizarse. Montgomery estaba llevando a cabo sus propias operaciones al norte del sector del Tercer Ejército. Sus fuerzas también avanzaban de manera constante, también capturaban prisioneros, también avanzaban hacia el Rin y más allá. Pero las operaciones de Montgomery avanzaban metódicamente, con preparación cuidadosa y suministros abundantes. Sus totales de prisioneros, aunque militarmente significativos, se medían en miles, no en cientos de miles. El contraste entre ambos comandantes resultaba inevitable y creaba una situación políticamente incómoda. La opinión pública británica esperaba que Montgomery apareciera de manera prominente en la cobertura periodística de las campañas finales de la guerra. Los líderes políticos británicos esperaban que sus fuerzas jugaran un papel importante en la derrota final de Alemania. Pero las cifras provenientes del Palatinado sugerían, sin lugar a dudas, que las operaciones verdaderamente decisivas estaban ocurriendo en el sector de Patton, no en el de Montgomery. Eisenhower enfrentaba una tarea políticamente delicada que exigía un manejo cuidadoso. Debía reconocer públicamente el extraordinario éxito de Patton sin parecer disminuir las contribuciones de Montgomery al esfuerzo de guerra. Debía equilibrar cuidadosamente el orgullo nacional americano y británico, mantener la unidad de la coalición, prevenir el tipo de rivalidad entre aliados que podía potencialmente dañar el esfuerzo bélico, incluso en esta etapa tan avanzada de la guerra. Sus declaraciones públicas sobre la campaña del Palatinado estaban cuidadosamente calibradas y diplomáticamente redactadas. Elogiaba el éxito del Tercer Ejército, mientras destacaba también las importantes contribuciones de otras fuerzas aliadas en todo el frente. Enfatizaba repetidamente que la victoria era el resultado de un esfuerzo aliado coordinado, y no el logro de un único comandante o ejército en particular. Pero en privado, en conversaciones confidenciales con sus asesores más cercanos, Eisenhower entendía perfectamente lo que la campaña del Palatinado había demostrado de manera definitiva, que el enfoque de Patton, operaciones agresivas y de alto ritmo que priorizaban la velocidad por encima de la preparación cuidadosa, podía lograr resultados que los enfoques metódicos, sencillamente, no podían igualar. Esta comprensión moldeó profundamente las decisiones estratégicas de Eisenhower en las últimas semanas de la guerra. Al planificar operaciones futuras, le otorgó al Tercer Ejército una clara prioridad de suministros,
y autorización para continuar sus avances agresivos. Cuando Montgomery presentaba solicitudes de más tiempo y recursos, la paciencia de Eisenhower resultaba notablemente más corta que antes. El dramático éxito en el Palatinado había demostrado con total claridad lo que resultaba operativamente posible cuando se maximizaba el ritmo de las operaciones. Y Eisenhower estaba absolutamente decidido a mantener ese ritmo hasta la rendición final de Alemania. Los 100.000 prisioneros no eran simplemente un éxito de campo de batalla para anotar en un informe. Eran la prueba concreta de un modelo de hacer la guerra que Eisenhower ahora adoptaba de manera total y completa. La captura de 100.000 prisioneros alemanes en la campaña del Palatinado se convirtió, en la retrospectiva histórica, en uno de los momentos definitorios de la fase final de la guerra en Europa. No porque fuera la batalla más grande en términos de fuerzas involucradas, ni porque produjera el mayor número de bajas, ni porque representara el momento más dramático, sino porque cristalizó una verdad fundamental que los historiadores militares debatirían durante décadas, que, en el contexto específico del colapso alemán de 1945, la velocidad y la agresividad resultaban operativamente más decisivas que la potencia de fuego y la preparación cuidadosa. El impacto inmediato sobre la moral alemana a lo largo de todo el frente no puede exagerarse. Soldados y oficiales alemanes en todo el teatro occidental se enteraron rápidamente de lo que había ocurrido en el Palatinado. Todo un grupo de ejércitos rodeado y capturado en menos de 2 semanas, no destruido mediante una batalla prolongada, sino sencillamente superado en maniobra y rebasado. El efecto psicológico sobre las tropas alemanas resultó devastador. Si 100.000 soldados podían ser capturados con tanta rapidez y facilidad, ¿qué esperanza realista tenía cualquier unidad alemana de llevar a cabo una defensa efectiva? Las rendiciones masivas en el Palatinado alentaron directamente rendiciones en otros puntos del frente. Los comandantes alemanes que enfrentaban avances americanos comenzaron a calcular no si debían combatir, sino si el combate servía para algo realmente, cuando el desenlace final ya parecía predeterminado. El impacto estratégico resultó igualmente significativo para el desenlace final de la guerra. La capacidad de Alemania de defender su propio territorio dependía fundamentalmente de tener soldados disponibles para guarnecer las líneas defensivas. Cada soldado capturado era un soldado que no podría defender la siguiente línea de río, la siguiente ciudad, la siguiente colina estratégica. 100.000 prisioneros retirados del orden de batalla alemán equivalían a eliminar varias divisiones completas de la capacidad defensiva alemana. Esta pérdida aceleró dramáticamente el colapso militar de Alemania y acortó la guerra en semanas, posiblemente incluso meses. En una guerra donde cada semana adicional significaba miles de bajas más en todos los bandos, y la destrucción continua de ciudades alemanas, acortar el cronograma resultaba estratégicamente decisivo para el mando aliado. La vindicación personal para Patton fue completa e innegable. Había sido criticado repetidamente a lo largo de toda la guerra por temerario, por insubordinación, por su torpeza política. Sus infames incidentes de las bofetadas, sus controvertidas declaraciones públicas, sus frecuentes conflictos con sus superiores, habían amenazado repetidamente con terminar su carrera. Eisenhower lo había protegido de manera constante, había abogado por él, lo había defendido frente a quienes querían verlo relevado del mando. La campaña del Palatinado demostró que el juicio de Eisenhower había sido absolutamente el correcto. Los métodos de Patton, por poco convencionales y controvertidos que fueran, producían resultados que justificaban cada polémica, cada decisión difícil de mantenerlo en el mando pese a los problemas que generaba. Los 100.000 prisioneros no eran, simplemente, un logro de campo de batalla para registrar en informes oficiales. Eran la vindicación completa de una filosofía de mando que priorizaba la acción decisiva por encima del exceso de cautela, el movimiento constante por encima de la estabilidad estática, y la toma de riesgos audaz por encima de la preparación excesivamente cuidadosa. La historia recuerda a Patton como el general que terminaba el trabajo, precisamente cuando otros todavía vacilaban.
Mientras Montgomery preparaba meticulosamente su siguiente gran batalla planificada, mientras otros comandantes consolidaban posiciones y esperaban a que se acumularan los suministros, Patton estaba capturando ejércitos alemanes enteros. La imagen de aquellas columnas de prisioneros alemanes, extendiéndose por kilómetros hacia el cautiverio, se convirtió en un símbolo poderoso del final de la guerra. No la última resistencia dramática, no la batalla climática, sino la capitulación silenciosa de fuerzas que habían sido completamente superadas en maniobra y que ya no veían ningún sentido en seguir resistiendo. Patton no destruyó a los ejércitos alemanes en el Palatinado mediante una potencia de fuego superior. Los volvió irrelevantes mediante una velocidad que no podían igualar y un ritmo operativo al que sencillamente no podían responder. Cuando, después de la guerra, se interrogó sistemáticamente a los comandantes alemanes sobre qué era exactamente lo que los había derrotado, muchos de ellos señalaron no la potencia de fuego aliada ni sus recursos materiales, sino la velocidad implacable de las operaciones, que no les dio tiempo para reaccionar, ninguna oportunidad de establecer defensas adecuadas, ninguna posibilidad de ejecutar el tipo de retirada de combate que podría haber prolongado la guerra. Fueron derrotados por el movimiento, por el ritmo, por la velocidad. Y el maestro indiscutible del movimiento era George S. Patton, el general que capturó a 100,000 soldados mientras su rival todavía contaba, cautelosamente, sus propias balas. Si esta historia sobre cómo el ritmo operativo y el liderazgo agresivo lograron capturar a todo un ejército alemán en apenas 2 semanas les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes sobre el enfoque de Patton frente al de Montgomery. Nos vemos en la próxima historia.